Buenos días. Para los estudiantes de mecanizado del grupo 1 de segundo C, el tema de hoy, superficies y ángulos de las cuchillas. Para hacer una buena tarea, vamos primero a entender lo que es la superficie y lo que son los ángulos, ¿sí? Lo de acá ya es un contenido específico, son las herramientas. Entonces, primero, diferenciamos qué es superficie y qué es ángulo. Bien, un ángulo siempre representamos de la siguiente manera. Y le ponemos aquí, qué sé yo, una letra griega, alfa, puede ser beta, gamma, teta o cualquier otra letra del alfabeto griego, ¿cierto? Siempre es un ángulo así. En cambio, una superficie, por ejemplo, yo puedo decir que de este librito, ¿ya? De este librito de aquí, la superficie corresponde a todo esto que está aquí, ¿sí? Corresponde a todo esto que está aquí. Esto se llama superficie. Y en matemática, para hallar la superficie, hacemos base por altura y la respuesta nos va a dar, qué sé yo, en milímetros cuadrados, centímetros cuadrados, kilómetros cuadrados, en fin, cualquiera que sea, pero siempre la particularidad en cuadrados. Por eso esto se llama superficie o también se llama área. Superficie o área. Recuerden siempre, milímetros cuadrados, centímetros cuadrados, kilómetros cuadrados. ¿Sí? Eso es superficie o área. Por ejemplo, el área de mi terreno es de 680 metros cuadrados. ¿Sí? Ese es el área. ¿Cierto? Ahora, ¿qué puedo decir? Mi terreno en una esquina tiene un ángulo de 90 grados. Mi terreno en una esquina tiene un ángulo de 90 grados. Significaría que si mi terreno fuera este, significa que acá tiene 90 grados. Pero puedo decir que en la esquina opuesta tiene un ángulo de 120 grados. Es decir, la opuesta es la que está al frente. Entonces mi terreno hasta una cierta parte y de ahí tiene así. ¿Ya? Entonces aquí, para mí, ahora tiene 90 grados, digo 120 grados, y acá tiene 90. Pero la superficie en sí, este largo, ancho, por esta parte, aquí hay, ¿cuánto dije? Creo que dije 500 metros cuadrados, es decir, aquí adentro hay 500 metros cuadrados. Entonces vamos a diferenciar por ahí. Bien, hemos entendido lo que son los ángulos y las superficies. Nosotros ya habíamos estudiado la clasecita anterior, habíamos empezado y ya habían hecho una tareita muy particular, ¿sí? Nosotros tenemos a la piecita, nosotros vamos a trabajar siempre con un metal, ¿sí? Y esa es la que simula este círculo de aquí, es la pieza, ¿no? Ahí justo la piecita, ¿ya? Entonces, vamos a dar la impresión que esta cuchillita
se le ve así. Hay una sombra fuerte. Parece que está mejor ahí, ¿ya? Y vamos a dar la impresión que la cuchillita está ahí, ¿no? En este caso son los materiales cerámicos o también como se le conoce con el nombre de insertos, ¿sí? Estas plaquitas amarillas, para que sean insertos, deben tener un orificio en la mitad, porque ahí se ajusta con un tornillito y se ajusta con un tornillito hacia este ángulo de acá. Y aquí hay una piecita con un piquito de un loro que mediante este tornillito vuelta presiona hacia abajo y se fija herméticamente. Mire, no se está moviendo. Entonces estos son los insertos, ¿no es cierto? Entonces voy a suponer que ahora voy a trabajar con un inserto, pero aquí hay una particularidad. Si usted observa de arriba, esta naricita de aquí está caída. Cuando está caída se llama ángulo negativo, así, cuando está caída hacia abajo. Pero cuando está caída hacia el otro lado se llama ángulo positivo. Recuerden, ángulo positivo es cuando está así como un barquito. En cambio, si la cuchilla usted observa de ahí, nota literalmente poquito caída hacia acá, es ángulo negativo, ¿no? Ya. Pero siempre van a haber estos detalles, ¿no? Alfa, beta, gamma, estos son los ángulos, ¿no? ¿Qué es alfa? Alfa es el ángulo de incidencia, ¿sí? Ángulo de incidencia. ¿Ya? Mire usted, aquí yo tengo una cuchillita, ¿sí? Vamos a ponerle como está en el dibujo, así. Si yo pongo una escuadrita, voy a quitar la pieza porque va a asomar una sombra dentro, ¿no? Si yo pongo a la piecita ahí, le llevo la cuchillita, le hago topar en la punta, ustedes van a ver, ahí, ¿ve? ¿Sí se ve ese triangulito ahí que forma? ¿Ya? Ese triangulito de ahí, esa puntita que parece de un barquito, no me permite rozar este filo con la pieza así. Entonces por eso está de esa forma. Tiene que cumplir ciertas condiciones para poder trabajar, ¿no? Ya. Este angulito de aquí, que se ve aquí, ¿sí? Permite a qué? A que la viruta que va cortando se haga a veces un churito, ¿no? Se haga a veces un churito de algunos materiales, no siempre todos, o otro salga y se vaya haciendo. Los materiales muy elásticos se hacen así, como un hilo, ¿sí? Son muy peligrosas, tienen filos cortantes, ¿sí? Por eso la manipulación no es recomendable nada. Y si usted lo hace con guantes, pero siempre hay que tener cuidado. En cambio, este tipo de viruta, como ya vimos anteriormente, son en materiales un poco más templados. Y hay materiales que inclusive ni siquiera salen así, salen como unos granitos, ¿sí? Y inclusive un humo. Eso es de materiales fundidos, o sea, materiales grises fundidos. Entonces, también hay que tener mucho cuidado de esto, ¿sí? Estos humitos, que no son humo, no son aromas, sino son materiales pesados, nosotros muchas de las veces los inhalamos y se nos van nuestros pulmones. Entonces, vamos viendo, los ángulos son alfa, se llama ángulo de incidencia. El beta, que se forma aquí esta partecita, como ustedes ven, se llama ángulo de talla o filo. Y gamma le hemos puesto ángulo de salida. ¿Por qué llaman ángulo de salida? Mire, porque por aquí sale la viruta, ¿sí? Ángulo de salida. Esta partecita de acá ya corresponde a ser vástago, ¿sí? Vástago. Entonces, he aquí, estos son
los ángulos de los útiles de corte. Todos los útiles de corte deben disponer este tipo de ángulos. Claro, unos sabrán, a lo mejor, más acá, ¿sí? Si usted le deja más acá, va a ser la cuchilla mucho más robusta y va a soportar mucha más presión de trabajo. Pero si usted le hace más aguja, no va a soportar mucha presión de trabajo porque con un poquito se nos va a marchar la cuchilla. Bien, esto es referente a los ángulos. Ahora bien, vamos a ver las superficies. Las superficies son todas aquellas. Retiro esto. Perfecto. Las superficies son todas aquellas. Pongo ahí. ¿Ya? Las superficies son todas aquellas. Por ejemplo, usted ve. Pongamos ahí mejor. Ya. Por ejemplo, ahí está mejor. Mire. Usted ve en esta punta, en este triángulo, en este ángulo, usted ve esta superficie de aquí. ¿Sí? Y sí podemos sacar la superficie de un triángulo calculando, pero no es nuestro interés ahora. Esta es la superficie superior y también le vamos a poner destalonada. ¿Por qué? Si usted le ve, debe tener siempre una caída hacia un lado, hacia la izquierda o hacia la derecha. Eso depende de cómo vayamos a hacer trabajar a la cuchilla. Por ejemplo, esta es la pieza va a girar así. Si yo quiero trabajar desde aquí, doy profundidad de pasada así, doy profundidad de pasada, la pieza gira y hay desplazamiento, entonces va a haber trabajo. Ojo, doy profundidad de pasada, la pieza gira y debe haber un desplazamiento para que haya trabajo. Es decir, para que haya desprendimiento de viruta, tiene que haber profundidad de pasada, giro de la pieza, gira la pieza y la cuchillita, en este caso en el torno, se desplaza así. Ahí hay trabajo. Cuando yo voy a trabajar girando así y voy a trabajar de izquierda a derecha, la superficie de acá arriba, esta superficie, tiene que estar caída hacia la izquierda. La superficie de arriba tiene que estar caída hacia la izquierda cuando voy a trabajar de izquierda a derecha. Ahora, lo contrario. Si yo voy a trabajar desde la derecha hacia la izquierda, la pieza está aquí, acá tenemos al mandril, ¿sí? Y va a girar de esta forma, así, en sentido antihorario, es decir, hacia nosotros, así. Va a girar así, entonces la cuchilla va a trabajar de esta forma. Por lo tanto, el destalonado tiene que estar hacia la derecha, es decir, acá más arribita y caída hacia la derecha, ¿sí? Hecho como la superficie, a ver, como la resbaladiza, ¿no? En los juegos de los niños, ¿sí? Hay una caída así, hacia acá. Entonces la viruta, mientras está trabajando, la viruta va a dirigirse hacia acá, ¿no? No va a dirigirse hacia la pieza que está trabajando. ¿Por qué? Como está trabajando aquí, se va a producir un enredamiento y puede haber algún tipo de situación. Entonces ya vemos, superficie superior destalonada, a la derecha o a la izquierda. Perdón, así sería, a la derecha o a la izquierda. Depende del giro de la pieza. Depende del giro de la pieza y desde a qué lado se trabaja. Si es de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Depende del destalonamiento, es decir, la inclinacióncita hacia la derecha o hacia la izquierda. Bien, después vamos a ver lo siguiente. Nosotros, ahí es la superficie superior. Vamos a darle un poquito la vueltita y usted va a ver dos superficies. Una
acá y la otra acá. ¿Sí? La que está a la derecha de esta posición, ¿sí? Vamos a llamarle destalonada superficie destalonada derecha y superficie destalonada izquierda. Pero si usted le ve desde ahí, usted va a poner también superficie destalonada derecha, esta partecita de acá, vea, ahí se ve mejor, ya, todo lo que está brillando ahí, superficie destalonada derecha, y la de acá, le voy a virar, vamos a llamarle superficie destalonada izquierda. Tenemos aquí esta puntita, esta se llama punta en la cuchilla, la parte de acá atrás se llama vástago, ¿sí? Se llama punta, vástago, superficie superior, superficie destalonada derecha, superficie destalonada izquierda. ¿Por qué destalonada? Ojo, si usted pone la cuchilla ahí y imagínese que está sentada en la escuadrita ahí. Yo le vengo y le ubico aquí, vea, así, le ubico ahí. Vamos a ver. ¿Se nota? No se nota bien. La partícula ahí, creo, ahí está mejor. Vea, la parte de abajo, aquí, donde está sentada, con el ángulo de la escuadrita, la parte de abajo no topa. Debe estar, sí, se ve un orificio. Ahí está mejor, ahí se ve un poquito mejor, ¿ya? ¿Sí? Se ve como un triangulito. Es decir, esta partecita de aquí está más salida que la parte de aquí. Por lo tanto, está también hecho un chaflán así, ¿sí? Así, ¿ya? Y la otra también es lo mismo. Esta partecita está más afuera y está más adentro, ¿ya? Si yo le doy la vuelta así, vea, ¿se da cuenta que forma desde acá arriba? Se hace una punta hacia abajo, otro triangulito muy parecido al original de arriba, a estos de aquí, estos filos, ¿sí? Estos filos, entonces, muy parecido, pero estos no cortan. En la parte de arriba, nosotros vamos a llamarle filo de corte a esta línea de aquí. A esta línea de aquí le vamos a llamar filo de corte. Y también este otro es filo de corte. Pero al filo donde está más altito, y si acá está la inclinación así, hacia abajo, a este filito que se forma en la unión de esta superficie de acá con esta otra superficie de acá, le vamos a llamarle filo de corte principal. Repito, filo de corte principal. Es la unión de esta superficie y de la de acá, pero siempre y cuando esté más alto que el de acá, por eso se llama principal. Entonces, este filo de corte principal es el que va a trabajar. Se puede trabajar también así, pero no es muy recomendable. Por lo tanto, este también corta, pero siempre y cuando quisiéramos trabajar de derecha a izquierda, ¿sí? Y le vamos a llamar filo de corte secundario. El filo de corte secundario se forma con esta superficie de acá y esta otra superficie de acá, ¿sí? Filo de corte secundario y filo de corte principal. Ahora bien, hasta ahí es toda la temática que nosotros nos vamos a dedicar a estudiar. Lo mismo se da aquí, ¿sí? En los insertos. Mire, aquí tenemos, podemos llamarle filo de corte principal si es que vamos a trabajar de izquierda a derecha. Pero si vamos a trabajar de derecha hacia izquierda, el filo de corte es el de acá. Una particularidad. Todas las puntitas de las cuchillas son literalmente redondeadas, tienen un radio pequeñísimo, ¿sí? Si usted puede apreciar esta cuchillita, tiene vea, es medio redondeadita, ¿sí? Es media redondeadita, ¿verdad? Y si usted puede ver esta cuchilla, ¿sí? Vamos viendo. ¿Ve? También tiene medio redondeadito, ¿sí? Todas las cuchillas. ¿Por qué? Porque si usted le deja hecho puntita, como una aguja,
la superficie va a quedar áspera, no va a quedar lisita, ¿sí? Esta tendrá un radio de unos 0.2 décimas, cuando mínimo, ¿sí? Y esta tiene un radio un poquito más grande. Mire usted, ¿sí? Está redondeadita las puntas. Perfecto. Yo creo que hasta aquí hemos terminado lo que es el tema de ángulos y superficies de las cuchillas. Que tengan un buen día.